Bueno, maestro, primero que todo, bienvenido a la ciudad de Ibagué de nuevo. Sabemos que hace algún tiempo usted realizó una exposición en el Museo de Arte del Tolima. Queremos que nos cuente un poquito cómo fue esa experiencia anterior, no como tallerista como está en esta vez, sino como artista hace algunos años. El museo no, digamos. La señora Margaret Bonilla me invitó a una exposición. Yo vine previamente a mirar el sitio. Creo que nunca había estado en Ibagué. De las primeras cosas que me sorprendió muy gratamente es que el taxista que me recogió en la terminal de transportes sabía dónde quedaba el Museo del Tolima. Fíjese usted. En algún sentido esto reflejaba como interrelación, empoderamiento, muchas cosas que muchas entidades culturales no tienen con su propia ciudad. Eso fue también fue un buen augurio. El barrio muy bonito, el barrio Belén, y el museo fue, por decirlo así, son las personas, pero las personas del museo fueron muy amables y fue profesionalmente bien. Después ya volví al montaje. Felizmente el montaje terminó bien, pues suena tonto decirlo así, pero sí, felizmente terminó bien porque logré acoplarme muy bien al espacio que me brindaron. Cuadraron las obras en el sentido físico con el espacio y coincidí con una bonita exposición que que llegó al museo por intermedio del Museo Nacional. Entonces fue un muy buen momento, me gustó eso, que era como la gran exposición, la exposición muy estructurada que traía el Museo Nacional, que tuvo unas pequeñas intervenciones del propio museo, acoplaron o integraron piezas del museo. Creo que eran unos precolombinos con el tema del retrato y un acople perfecto del acervo del museo con la exposición que venía. Estaba lo mío, un, digamos, maestro intermedio, anónimo ahí, y estaba una señora muy valiosa de la misma comunidad, una ceramista. Entonces me gustó mucho ese balance, esa mistura de exposiciones, mejor no podía ser. Sí, muy interesante. Sí, porque un poco de casualidad, un poquito de casualidad, un poquito de muchas cosas, pero un balance perfecto, un poquito de todo, eso fue maravilloso. Y ya que estamos solitos, puedo decir, había dos niñas haciendo unas pasantías lindísimas, yo todavía me acuerdo de esas niñas, divinas, sí, muy lindas las niñas, y muy eficientes. Eso es lo más importante, sí, maestro. Entonces, pasé unos días muy agradables, se montó una exposición muy bien y realmente fue una experiencia muy grata. Ahora, a los años, vengo invitado por el Festival de Artes de Ibagué, sí, señor. Hay que mencionar a Claudia Superano, por supuesto, que tuvo la gentileza de invitarme, y también la intuición. He pasado unos días muy agradables acá en Ibagué, ha sido muy grato volver, y también en este momento estar otra vez en el mismo museo, eso me parece maravilloso. Lástima que la señora Margaret, por compromisos varios,
no estuve o no está en este momento. Me toca decirlo, esos prejuicios, esos preconceptos que manejamos los bogotanos, es una cosa muy rara y cuando yo cuento en Bogotá que he pasado tan contento, que hubo una charla tan bonita, que estamos hablando tan bien, alguna gente se da como suspicaz, ¿no? Que esa palabra es tan fea, ¿no? Sí, alguna gente se da mordaz y suspicaz, pero bueno, como se dice, ellos son los que se pierden a Ibagué. Y lo que decía, creo que es el momento de lo que se llama o nomina lugares intermedios. Creo que ese es el momento histórico. Por lo menos hay que reconocer que tienen mucha y muy buena calidad de vida. Sí, señor. Ojalá en Bogotá tuviéramos esta calidad de vida. Y yo creo que no es solamente lo econométrico, yo creo que también eso implica cuestiones más espirituales y más profundas del buen ánimo y de la buena posibilidad. También sé que tiene que haber problemas, en todas partes hay problemas, pero creo que es el lugar de los lugares intermedios y como les dije a unos muchachos de allá en la facultad de humanidades, la carrera de artes, todos y los que van a escuchar este programa, todos tienen una gran responsabilidad y es dejar que esta situación mejore y que no se dañe, que no llegue el crecimiento, que no lleguen muchos problemas. Los que me escuchan tienen una obligación conmigo y es que Ibagué no se dañe, porque yo quiero volver. Claro que sí, maestro, y siempre será bienvenido aquí a esta ciudad. Maestro, otra pregunta. Cuando usted vino a hacer la exposición, aún no teníamos nuestra Facultad de Artes, y en el momento en que se vuelve a abrir la Escuela de Artes aquí en Ibagué, comienzan a suceder una serie de eventos muy interesantes. En esta ocasión usted ha estado como tallerista, como usted nos ha recalcado, el Antonio Caro artista es uno y el Antonio Caro tallerista es otro. ¿Cómo percibe usted en este momento la escena artística tolimense? Creo que ha tenido la oportunidad de ver las muestras de los chicos que se gradúan ahorita y la muestra de procesos. ¿Cómo ve usted ese panorama? Permítame evadir la muestra de trabajos de grado. Okay. Lo único que puedo decir es que estaban colocadas en un sitio infame. Eso es como una especie de centro comercial o supermercado espantoso. Lo único que puedo decir de esos trabajos de grado que estaban colocados en un sitio infame. Eso ni para baratillos de Navidad, eso es un sitio espantoso. Eso sí lo puedo decir, que me pareció espantoso el sitio. Ahora, en procesos que realmente puedo decir que me interesa más, es bonito como exposición, como espíritu de exposición, es algo muy bonito, pero tal vez lo más interesante es el espíritu que reflejan las personas que están ahí. Aparte de la ilusión y el cariño que denotan al estar en ese espacio, todos están contentos, todos están felices, les dieron un premio, pero tampoco están compitiendo. Pero se ve más allá de las producciones,
de los dibujos, de las pinturas, de las fotografías, que son muy difíciles de homogenizar. No, porque el chiquito realmente es mejor que el grande, por decirlo así. Es muy difícil homogeneizarlo, pero lo más bonito, repitiendo la palabra, es que detrás hay un espíritu, otra vez muy bonito, muy iluso, hay idealismo. Yo creo que hay inocencia, hay idealismo. Hay unas cosas que después en la vida profesional nosotros los supuestos maestros ya no tenemos. Entonces, es muy refrescante a nivel espiritual. Esa muestra es muy refrescante a nivel espiritual. Puede que haya cosas mal pintadas o mal dibujadas, pero que sí es refrescante a nivel espiritual, sí lo es. Otra pregunta acerca de la academia, ¿cierto? ¿Cuál cree usted, conociendo un poco pues el desarrollo, digamos, académico de los artistas que día a día están saliendo de las universidades, cuál cree usted que podría ser ese elemento que está haciendo falta en las facultades de artes plásticas y visuales para que realmente detone un trabajo artístico un poco más profundo, más relevante? Yo que nada que ver con la academia y todo, he pensado sobre ese problema y el gran culpable es el IFEX, Instituto Colombiano, no sé qué, para la Educación Superior. El gran culpable es el IFEX porque forzó a las universidades a tener una facultad o un departamento de artes. Forzó, obligó. Y eso es lo único que está generando, es una superproducción de gente con un título. En Barranquilla, en Medellín, en Cali, se producen, debe ser en grandes imprentas, diplomas y diplomas y diplomas y diplomas y diplomas de supuestos artistas. Y estoy generalizando ciudades, estoy generalizando disciplinas. Una cosa es tener un diploma y otra cosa es ser artista. Yo burlándome del tema, en ese papelito debía decir menganito, fulanito, sutanito ha recibido información sobre música, sobre teatro, y ha recibido información, pero que haya recibido información no significa que a la vuelta de 30 o 40 años o 50 años la sociedad colombiana reconozca a esa persona como artista. Una cosa es el papelito y otra cosa es que la sociedad diga menganito es un gran músico. Entonces, el gran culpable para mí es el IFEX, al obligar a las universidades a dar papelitos que es que cosa de artista, no, simplemente debería decir fulanito recibió información sobre teatro. Maestro, ¿qué es para usted ser artista? En el fondo, es cuando un grupo de personas, una sociedad, se reconoce en las cosas hechas por una persona. Yo no sé mucho y espero pronunciarlo bien, pero Aaron Copland, aquí que saben de música, perdónenme que aquí saben de música, pero Aaron Copland
es un músico, es un gran músico cuando miles de gringos se emocionan con sus composiciones. Eso es. Cuando la gente se emociona con las cosas que hace alguien, ese alguien se vuelve artista. Eso es, sencillito. ¿Cuál ha sido su papel en el arte colombiano? Hace poco repetí y que me habían contestado, que me habían preguntado eso, pues no al aire, no para los medios de comunicación, y de pronto dije que pueden haber casos excepcionales, y tuvo que haberlos, pero ya a nivel actual y masivo, yo creo que soy el primer artista de clase media-baja que es reconocido como artista. Entonces, yo soy como el que comienza a ampliar el estrato social de los artistas en Colombia. Haciendo un balance un poco de toda su trayectoria como tallerista, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo más valioso de todo ese proceso de brindar de alguna manera estas posibilidades de pensar diferente en estos talleres de creatividad? Pues me salgo por la tangente, me quedo con los regalitos que me han hecho y sí, me quedo con la experiencia humana. Una o dos veces me enamoré de las personas que estaban en el taller. Me quedo con una experiencia humana que también me ha dimensionado a nivel de anécdota. Yo hice un taller para personas que estaban en una cárcel. Bueno, muchos han hecho, pero yo hice uno y además de la experiencia de haber estado allá un momentico, lo que me dejó impresionado es que las simples fotocopias de lo que esas personas hicieron impactaron mucho a mucha gente. Algo había en una simple fotocopia hechas por esos señores residentes, se dice residentes en una cárcel. Esos señores residentes reflejaron una cosa muy fuerte y la gente lo vio a través de fotocopias. Entonces, eso demuestra que todos los seres humanos somos creativos y que en toda persona puede haber un mundo. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Una última pregunta, sí. Y es, ¿qué viene para el maestro Antonio Caro? Estamos viviendo un país, un cambio político en Colombia importante, ¿no? Hay cierta incertidumbre. Esperamos de todo corazón los colombianos que estos vientos de paz continúen su camino. ¿Qué sigue para Antonio Caro con este panorama que vemos a futuro? Es una pregunta amplia, compleja, difícil, que yo no sé responder. Lo único que puedo decir desde mí, a veces me gusta hablar mal y decir desde yo, válido. Lo único que puedo decir desde yo mismo, ya se matiza, desde yo mismo tengo la ilusión que ojalá, pueda hacer una obra más o otro taller, porque uno como artista vive de eso, de la ilusión de hacer un poquito más. Bueno,
ya dije todo. Uno como artista vive con la ilusión de hacer un poquito más. Muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por su creatividad y bienvenido siempre a Ibagué. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, gracias por permitirme acercarme a los escuchas del programa y ojalá yo pueda volver. Claro que sí, maestro, aquí lo esperamos. Muchas gracias. A ustedes.